Serena estaba de pie en el pasillo tenuemente iluminado que conducía al comedor privado, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Se suponía que esta noche sería solo otro turno más en La Fontaine, el lujoso restaurante de Manhattan donde trabajaba. Pero ya nada le parecía normal. Esta mesa es VIP, Serena. Les proporcionas todo lo que necesiten, sin errores. La advertencia de su jefe resonaba en sus oídos, su habitual calma sustituida por una nerviosa urgencia. Necesitaba este trabajo, y ya se había enfrentado a clientes mucho más exigentes que estos. Respiró hondo y empujó la pesada puerta. La sala brillaba con una cálida luz dorada procedente de una lámpara de araña ornamentada. En el centro había una mesa redonda, rodeada de hombres con elegantes trajes. Su conversación se interrumpió en el instante en que ella apareció. 6 pares de ojos se volvieron hacia ella, evaluándola. Serena esbozó una sonrisa cortés y dio un paso adelante, dolorosamente consciente de lo pequeña que se sentía entre aquellos hombres poderosos. Uno por uno, murmuraron sus pedidos: whisky, vino tinto, agua sin gas. Apenas la miraron, ansiosos por reanudar su conversación privada. A ella no le importaba. La invisibilidad siempre había sido su especialidad, pero cuando llegó a la última silla, intuyó más que vio que aquel hombre no había hablado. Lentamente levantó la mirada. Estaba sentado apartado de los demás, no por la distancia, sino por su presencia. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás al estilo antiguo y una mandíbula afilada acentuada por una barba bien recortada. Su traje gris oscuro se ajustaba a sus anchos hombros como si estuviera hecho a medida. Era más joven que el resto. Quizás rondaba los 35 años, pero tenía una autoridad que hacía que los demás le respetaran. Debía de ser el jefe. Cuando sus miradas se cruzaron, Serena contuvo el aliento. Sus ojos eran de un color obsidiana intenso, bajo unas cejas pobladas. La inmovilizaron. Calculadores, fríos. Muchos clientes la habían mirado fijamente antes, algunos de forma amistosa, otros lasciva, otros desdeñosa. Pero la mirada de este hombre era completamente diferente. Una amenaza silenciosa y contenida, y curiosidad al mismo tiempo. A pesar de sí misma, sintió que le subían los colores a las mejillas. ¿Y para usted, señor?, preguntó en voz baja, sorprendida de que su voz se mantuviera firme. Él no respondió de inmediato. En cambio, siguió estudiándola como si estuviera desvelando capas que ella había pasado años ocultando. Tras un silencio insoportable, habló con voz baja y suave, con un ligero acento italiano. Una copa de Bo. Entonces, mientras ella asentía y tomaba nota, añadió: Serena, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? La pregunta parecía bastante casual, pero algo en su tono la hacía parecer un interrogatorio, y Serena se dio cuenta, con un escalofrío recorriendo su espina dorsal, de que esa noche su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Si quieres saber qué pasa después, dale a me gusta, comparte y suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta historia. Serena tragó saliva suavemente antes de responder. Casi un año, señor. Su voz era suave pero clara, tratando de mantener su profesionalidad ante la mirada que parecía atravesarla. Gabriel asintió lentamente, como si esa respuesta se hubiera archivado en algún compartimento privado de su mente. No dijo nada más, pero Serena podía sentir esos ojos siguiéndola a cada paso que daba mientras se movía alrededor de la mesa. Se dio la vuelta para ir a buscar las bebidas, pero la nuca le ardía como si alguien estuviera encendiendo allí una llama invisible. Los otros hombres seguían hablando, con voces bajas y llenas de sombras, pero Serena no intentó escuchar. Solo quería terminar su trabajo y salir de esa habitación lo más rápido posible. Regresó con la bandeja y colocó cada vaso delante de cada invitado con exacta precisión. Whisky para el hombre de cabello canoso sentado a la izquierda. Vino tinto para el que llevaba un gran anillo de oro. Agua para el que tenía una leve cicatriz en la mejilla. Y por último, una copa de Bo para Gabriel. Cuando se inclinó para servirle el vino, la distancia entre ellos se redujo hasta que pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El aroma de la colonia masculina mezclado con sándalo y algo peligroso casi le hizo temblar la mano. El líquido rojo oscuro se deslizó en la copa y se obligó a concentrarse en cada gota en lugar de pensar en los ojos que la observaban desde abajo. Gracias, dijo Gabriel, con una voz más cálida de lo que ella esperaba.
Serena asintió rápidamente y dio un paso atrás, con el corazón aún latiendo con fuerza. Se dirigió al otro lado de la mesa, donde estaba sentado el hombre más anciano del grupo. Tenía el pelo completamente blanco, el rostro surcado de arrugas y los ojos fríos de alguien que había visto demasiado. Se llamaba Enzo. Al menos ese era el nombre que ella había oído cuando hablaban. Serena levantó la jarra de agua, lista para servirle en su vaso. Pero en ese preciso momento, Enzo se giró bruscamente para decirle algo al hombre que tenía a su lado. Su codo golpeó el brazo de Serena. La jarra se volcó y el agua fría se derramó sobre el caro traje del hombre. Todo se detuvo durante un instante. Entonces Enzo se puso en pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. «¡Idiota!», rugió en italiano, con palabras venenosas que brotaban como el veneno de una serpiente, mientras su mano arrugada agarraba con fuerza la muñeca de Serena, apretándola tan fuerte que ella podía sentir los huesos crujir bajo la presión. «¿Sabes cuánto cuesta este traje? Más que todo tu salario anual». Serena se mordió el labio, sin gritar, sin suplicar. El dolor se extendió desde su muñeca hasta su brazo, pero estaba acostumbrada a eso. Había soportado cosas mucho peores. Largas noches en un apartamento oscuro con Ryan. Moretones que tenía que ocultar bajo mangas largas. Lágrimas tragadas. En comparación con esas cosas, el agarre de este anciano no era nada. «Basta». Una sola palabra cortó el aire como una hoja de hielo. La voz no era fuerte, pero tenía una autoridad que nadie podía negar. Todos los presentes en la habitación se quedaron en silencio. Enzo soltó a Serena de inmediato, como si fuera un carbón ardiente. «Scusa, don Gabriel». Inclinó la cabeza, con la voz temblorosa. Solo Gabriel ni siquiera lo miró. Sus ojos oscuros estaban fijos en la muñeca de Serena, donde ya habían comenzado a aparecer marcas rojas sobre su pálida piel. Apretó la mandíbula y le dio un pequeño tirón en la sien, pero no dijo nada más. Solo asintió levemente con la cabeza, indicándole que fuera a buscar una toalla limpia. Serena bajó la cabeza y salió apresurada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y la muñeca aún dolorida. Pero lo que más la inquietaba era la mirada de Gabriel, la forma en que había mirado su herida, como si quisiera hacer algo, como si el anciano acabara de cometer un grave error. Cogió una toalla nueva del mostrador de servicio y regresó. Pero cuando se acercó a la puerta de la sala VIP, se detuvo. Se oían voces en el interior. «El envío llegará el viernes. Puerto de Brooklyn. Todo tiene que salir perfecto. Falcone está presionando. Quiere una parte. Pagará por su codicia». La voz de Gabriel le siguió, frío y definitivo. «Si no nos ocupamos pronto de Falcone, estallará la guerra. Y no me gustan las guerras que se prolongan». Serena se quedó allí, petrificada, con la respiración atascada en la garganta. Sabía que debía alejarse, fingir que no había oído nada, pero sus piernas no se movían. «Envío, puerto de Brooklyn, guerra». Las palabras se le clavaron en la mente como una tormenta. Estaba de pie fuera de una sala de reuniones de la mafia y acababa de oír cosas que no debía oír. Por fin se obligó a entrar, manteniendo el rostro lo más tranquilo posible. Pero en cuanto apareció, la mirada de Gabriel se posó en ella, aguda, penetrante, como si supiera exactamente cuánto tiempo llevaba de pie fuera de la puerta. Serena bajó rápidamente la cabeza, dejó la toalla limpia sobre la mesa y retrocedió. No se atrevía a levantar la vista. No se atrevía a mirar esos ojos oscuros que parecían quemar cada célula de su cuerpo. Pero sabía que había oído demasiado y que esa mirada había contado cada segundo que había permanecido detrás de la puerta. El resto del turno de Serena transcurrió como una pesadilla de la que no podía despertar. Intentó concentrarse en las tareas rutinarias, limpiar las mesas, ordenar los vasos, comprobar los recibos, pero su mente seguía volviendo a la sala VIP y a esos ojos oscuros que la habían atravesado. Cuando un compañero de trabajo le preguntó si quería llevar el postre a la sala privada, Serena negó con la cabeza y se negó, alegando un dolor de cabeza. No podía volver a enfrentarse a Gabriel. No esa noche. No cuando todavía temblaba cada vez que pensaba en lo que había oído. El envío, el puerto de Brooklyn, la guerra. Las palabras seguían resonando en su cabeza como una alarma que no se detenía. Por fin, el reloj marcó las 11 de la noche. Serena se cambió en la sala de personal.
Sus manos aún temblaban ligeramente mientras abrochaba cada botón de su abrigo. Sus muñecas aún tenían marcas rojas por el agarre de Enzo, pero el dolor físico no era nada comparado con la inquietud que le carcomía la mente. Salió por la puerta trasera del restaurante y el frío viento nocturno de Manhattan le azotó la cara. La calle estaba inusualmente vacía. Las farolas derramaban un pálido resplandor dorado sobre la acera mojada tras la lluvia de la tarde. No se oían claxones de coches ni voces, solo un pesado silencio que la oprimía. Serena se ajustó el abrigo y empezó a caminar. Al principio, avanzaba lentamente, pero cuanto más se alejaba, más extraña se volvía la sensación, como si alguien la estuviera observando. Sintió un escalofrío en la nuca. Sus pasos resonaban en el pavimento y habría jurado que había otro ritmo de pasos repitiéndose detrás de ella. Giró la cabeza. No había nadie, solo oscuridad y callejones profundos y vacíos. Se dijo a sí misma que lo estaba imaginando. Solo era la tensión después de una noche horrible, solo su mente jugándole una mala pasada. Pero el instinto de supervivencia que había perfeccionado durante 4 años viviendo con Ryan no le permitía ignorarlo. Caminó más rápido, casi corriendo. Sus tacones resonaban con fuerza contra la calle. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Solo le quedaban unas pocas manzanas para llegar a la estación de metro. Solo tenía que llegar allí y estaría a salvo. Pero nunca lo consiguió. 2 figuras oscuras salieron del callejón que tenía delante, cortándole el paso. Antes de que Serena pudiera gritar, una mano le tapó la boca por detrás. Una tercera persona. No sabía que había una tercera persona. La mano era áspera, dentro de un guante de cuero, y el olor a cigarrillos y a algo fuerte y acre invadió su nariz. Serena luchó como una loca. Arañó, metió, pateó. Sus uñas arañaron la cara de uno de los atacantes y él siseó de dolor. Pero eran demasiado fuertes, demasiado profesionales. Uno de los hombres la agarró por las piernas y la levantó del suelo. Otro le inmovilizó los brazos. La llevaron como si fuera una muñeca sin vida. Sus gritos se ahogaron dentro de la mano que le tapaba la boca. Un coche negro esperaba al final del callejón. La puerta se abrió de par en par. Serena fue arrojada al asiento trasero y se golpeó la cabeza contra el marco de la puerta. Antes de que pudiera recuperarse, le ataron las manos con una cuerda y le taparon los ojos con un paño negro. La oscuridad total la envolvió por completo. El coche atravesó la noche a toda velocidad. Serena intentó contar el tiempo, contando cada segundo, cada minuto, tratando de calcular cuán lejos iban y en qué dirección. Pero los constantes giros le hicieron perder el sentido de la orientación. ¿20 minutos o 40 minutos? Ya no lo sabía. Su mente se agitaba con todos los pensamientos oscuros que podía evocar. Nadie sabía que estaba allí. Nadie la buscaría. No tenía familia ni amigos íntimos. Si desaparecía esa noche, tal vez pasarían días antes de que alguien se diera cuenta. Y para entonces ya sería demasiado tarde. Las lágrimas calientes resbalaban por sus mejillas, empapando la venda. Por fin, el coche se detuvo. Serena oyó el crujir de la grava bajo los neumáticos y desde algún lugar lejano llegó el murmullo de las olas rompiendo. La sacaron a rastras, sin delicadeza, y sus pies tocaron un terreno irregular. La hicieron avanzar y cada paso era respondido por el crujir de la grava bajo sus suelas. Entonces se detuvieron. Le quitaron la venda de los ojos. Serena parpadeó una y otra vez, obligando a su vista a adaptarse después de tanto tiempo en la oscuridad. Ante ella se alzaba una magnífica mansión de diseño clásico, con columnas de piedra blanca y amplios ventanales. Una suave luz amarilla brillaba en el interior, iluminando un jardín recortado a la perfección. El mar se extendía en la distancia, negro bajo un cielo lleno de estrellas. Long Island. Estaba en Long Island. Un hombre salió por la puerta principal. Parecía tener unos 34 años. Era alto y delgado, con el pelo castaño corto y ojos penetrantes que no revelaban ninguna expresión. «Don quiere verte», dijo con voz monótona, como si fuera lo más normal del mundo. «Sígueme». Serena miró la enorme puerta de hierro que se cerraba detrás de ella. Luego, al ver la mansión que se alzaba frente a ella, supo que, a partir de ese momento, había entrado en un mundo completamente diferente, un mundo sin salida. Leo condujo a Serena por un largo pasillo flanqueado por cuadros antiguos. La tenue luz dorada se derramaba sobre el mármol pulido, que reflejaba cada paso. Se detuvieron frente a una pesada puerta de roble,
y Leo llamó 2 veces, breve y controladamente, antes de empujarla para abrirla. El estudio de Gabriel se desplegó ante Serena como un mundo completamente diferente. La madera oscura recubría las paredes. Estanterías con libros antiguos se elevaban hasta el techo, y sobre ellas colgaban cuadros que ella estaba segura de que pertenecían al Renacimiento. Solo una lámpara de escritorio brillaba tenuemente, dividiendo la habitación en islas de luz y sombras circundantes, como si este lugar existiera fuera del espacio y del tiempo. Y en el centro de todo, sentado detrás de un enorme escritorio de roble, estaba Gabriel. Se sentaba allí como un rey en su trono, con la cara medio iluminada y medio envuelta en la oscuridad, con sus ojos negros fijos en ella sin parpadear. Serena se quedó de pie ante él, con las muñecas aún atadas y el cuerpo todavía temblando por el largo viaje a través de la oscuridad, pero se obligó a mantenerse erguida, negándose a dejar que el miedo se reflejara en su rostro. Gabriel hizo un pequeño gesto con la cabeza a Leo. El hombre alto y delgado se colocó detrás de Serena y le cortó la cuerda de las muñecas. La sangre volvió a sus manos y tuvo que morderse el labio para no gemir por el dolor. Leo se retiró y cerró la puerta, dejándola sola con el jefe en un silencio tan denso que parecía asfixiante. «Siéntate», dijo Gabriel. Su voz no era alta, pero tenía una autoridad que no admitía réplica. No era una sugerencia, era una orden. Serena miró a su alrededor y vio una silla de cuero colocada frente al escritorio. Se acercó y se sentó, manteniendo la espalda recta, aunque su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. No iba a dejar que él viera su debilidad. Ya se había enfrentado a monstruos antes. También superaría esto. Gabriel la observó en silencio durante un largo rato. Sus ojos eran como 2 pozos sin fondo. Luego habló, con un tono tan plano como el agua sin una sola onda. «¿Qué has oído?» Serena sabía que mentir sería inútil. Un hombre como Gabriel seguramente tenía formas de descubrir la verdad, y ella había visto lo suficiente como para comprender que los mentirosos en este mundo rara vez tenían un final feliz. «Oí hablar del envío del puerto de Brooklyn y del nombre Falcone», respondió, manteniendo la voz firme. Gabriel no pareció sorprendido. Quizás sabía exactamente lo que ella había oído mucho antes de que ella entrara en esa habitación. «¿Sabes lo que significan esas cosas?» «No». Serena negó con la cabeza. «Y no quiero saberlo. ¿Se lo has contado a alguien?» «A nadie», respondió ella de inmediato. «No tengo a nadie a quien contárselo». Esa respuesta hizo que Gabriel frunciera el ceño por un instante. Nadie a quien contárselo. Ni familia, ni amigos, ni amante. ¿Cómo de sola estaba esta chica? Gabriel se levantó y salió de detrás del escritorio. Se movió lentamente a su alrededor, cada paso medido resonando en el silencio. Serena se sintió como una presa rodeada, con el cazador esperando el momento adecuado para atacar. No giró la cabeza para seguirlo. Miró al frente, luchando por controlar la respiración que comenzaba a acelerarse. «¿Sabes quién soy?», preguntó Gabriel detrás de ella. Serena tragó saliva. «Supongo que eres alguien con poder», dijo, con voz un poco áspera. «El tipo de poder al que la gente común nunca debería acercarse». Gabriel se colocó en su campo de visión y se detuvo justo delante de ella. Inclinó la cabeza y la miró con una expresión indescifrable en los ojos. «No tienes miedo». Serena levantó la mirada y por un momento sus ojos se encontraron. Marrones contra negros, miedo contra autoridad. «Tengo miedo», admitió con voz suave, pero sin temblar. «Pero he aprendido que mostrar miedo solo empeora las cosas». Algo brilló en la mirada de Gabriel. Curiosidad, interés o algo más profundo que Serena no sabía nombrar. La miró como si fuera un rompecabezas que quería resolver. Algo inesperado que había aparecido en un mundo que creía comprender. «Te quedarás aquí», dijo Gabriel tras un largo silencio, «hasta que decida qué hacer contigo». A Serena se le encogió el corazón. «Tengo un trabajo, tengo una vida. Tú tienes una vida». Gabriel la interrumpió con voz fría de nuevo, como si una puerta dentro de él que se había abierto brevemente se hubiera cerrado de golpe. «Y te estoy dando la oportunidad de conservarla». Se dio la vuelta y pulsó un botón en el escritorio. Unos segundos más tarde, la puerta se abrió y entró una mujer mayor. Llevaba el pelo plateado cuidadosamente recogido, tenía un rostro amable marcado por el paso del tiempo, y sus cálidos ojos miraban a Serena con algo que era casi lástima. «Rosa te llevará a tu habitación», dijo Gabriel sin volverse. «Descansa.
Hablaremos más tarde. Rosa puso una mano ligera sobre el hombro de Serena y la condujo fuera. Caminaron por largos pasillos y subieron unas escaleras hasta detenerse frente a una puerta blanca. Rosa la abrió y Serena entró en una habitación tan hermosa como la de un hotel de 5 estrellas. Una cama king size vestida con sábanas blancas y frescas, cortinas de seda, un baño de mármol visible a través de una puerta entreabierta. «Si necesitas algo, llámame», dijo Rosa con delicadeza antes de salir. La puerta se cerró y el sonido de la cerradura girando resonó en el silencio. Serena se quedó de pie en medio de la lujosa habitación, mirando a su alrededor las cosas caras que la rodeaban. Una jaula dorada, hermosa y lujosa, pero aún así una jaula cuando los primeros rayos de sol de la mañana se colaron por la rendija de las cortinas. Serena abrió los ojos y tardó unos segundos en recordar dónde estaba. La lujosa habitación la rodeaba como un sueño irreal. La cama king size era tan suave que se sentía como si estuviera tumbada sobre las nubes. Las sábanas blancas y frescas desprendían un ligero y relajante aroma a lavanda. Se incorporó y comenzó a explorar el espacio que la rodeaba. El cuarto de baño era espacioso, revestido de mármol blanco y gris, con una bañera lo suficientemente grande para 2 personas y costosas botellas de champú y gel de baño que solo había visto en revistas. Se acercó a la gran ventana que daba al jardín, donde las rosas florecían bajo el sol matutino. Hermoso, tranquilo, pero cuando miró más de cerca, se le encogió el corazón. En el marco de la ventana había barras de hierro con detalles tan delicados que podían confundirse con una decoración, lo suficientemente bonitas como para engañar a la vista, pero Serena sabía exactamente lo que eran, el metal que la mantenía dentro. Un suave golpe la hizo volverse. Rosa entró con una bandeja con un desayuno aromático, croissants calientes, huevos fritos, fruta fresca y una taza de café humeante. Lo dejó en la mesita junto a la ventana y luego se volvió para abrir el armario. Dentro había ropa nueva, vestidos, blusas, pantalones, todas ellas de la talla exacta de Serena. Él dijo, «¿Te gusta leer?», preguntó Rosa, colocando varias novelas sobre la mesa. Serena reconoció a los autores de inmediato. Eran libros que le encantaban, que había leído y releído durante noches de insomnio. Se quedó tan sorprendida que no pudo hablar. Gabriel le prestaba tanta atención. ¿Cómo sabía que le gustaba leer? ¿Y desde cuándo? ¿Desde aquella noche en el restaurante, cuando ella era una camarera sin nombre? Rosa pareció leer la confusión en su rostro y le dedicó una sonrisa amable. Él se fija en más cosas de las que crees. Serena se sentó y empezó a desayunar. No porque tuviera hambre, sino porque necesitaba tiempo para pensar. Rosa se sentó en la silla frente a ella, con una mirada cálida y llena de comprensión. «Puedes preguntarme lo que quieras», le dijo en voz baja. Serena dudó y luego habló. «¿Qué tipo de hombre es?». Rosa suspiró. La sonrisa en sus labios transmitía una tristeza lejana. «No es tan malo como la gente cree. Es solo que carga con demasiado. Demasiadas responsabilidades, demasiados enemigos, demasiadas personas que dependen de él». Hizo una pausa y luego continuó, bajando la voz. «Es más solitario que nadie que haya conocido jamás». Serena escuchó en silencio. No esperaba que un hombre tan poderoso como Gabriel fuera descrito con la palabra solitario. «Está en guerra con Falcone». Rosa continuó, bajando la voz como si temiera que la escucharan. «El jefe del sur. Hace 5 años. Falcone mató a su padre». Serena contuvo el aliento. 5 años. Esa herida aún debía de estar sangrando. «Después de eso Gabriel cambió», dijo Rosa con la mirada perdida, como si estuviera recordando. Más frío, más distante. Cerró su corazón y dejó de dejar entrar a nadie. Se volvió hacia Serena, de repente seria. «Ten cuidado cuando llegue tarde a casa. Esas noches nunca son buenas noticias». El segundo día transcurrió lentamente. Serena leyó, miró por la ventana y pensó que no podía quedarse allí para siempre. Tenía que escapar. Cuando cayó la noche y la mansión se sumió en el silencio, se deslizó al cuarto de baño y probó la pequeña ventana que había sobre la bañera. Esta no tenía rejas como la ventana principal. Quizás pensaban que era demasiado pequeña para que nadie pudiera pasar por ella. Pero Serena era delgada y flexible. Podía hacerlo. Sus dedos apenas habían tocado el pestillo cuando una alarma estridente estalló, rompiendo el silencio de la noche. Serena se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza.
En menos de 30 segundos, la puerta del baño se abrió de golpe y aparecieron dos guardias. No fueron bruscos, no gritaron, simplemente la llevaron de vuelta a la cama y se quedaron vigilando fuera de su puerta toda la noche. A la mañana siguiente, Leo apareció en la puerta de su habitación. Se quedó allí con su habitual expresión inexpresiva y le transmitió el mensaje con voz tranquila. Don dice, no lo intentes de nuevo, la próxima vez no será tan agradable como es. Serena no dijo nada, solo lo miró con desafío. Entonces Leo hizo algo inesperado. Bajó la voz y por primera vez, Serena vio algo parecido a la compasión en esos ojos fríos y penetrantes. ¿Sabes? Podría haberte matado la primera noche. Has oído cosas que no debías oír, y en nuestro mundo solo hay una forma de manejar eso. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos, pero no pensó en eso. Leo se dio la vuelta y se alejó, dejando a Serena sola con sus pensamientos enredados. Esa noche se tumbó en la cama, con la mirada fija en el techo blanco. ¿Por qué Gabriel no la había matado? Ella solo era una camarera, alguien a quien nadie conocía. A nadie le importaba. Matarla habría sido mucho más fácil que mantenerla allí, alimentarla, vestirla, darle libros para leer. Entonces, ¿por qué? La pregunta daba vueltas en su mente como un remolino implacable, arrastrándola a un sueño inquieto y lleno de sueños. Al cuarto día en la mansión, Rosa llegó a la habitación de Serena al atardecer con un vestido azul oscuro y la noticia de que don Gabriel la quería abajo para cenar. Serena quería negarse, pero sabía que no era una invitación. Se cambió, dejó que Rosa le cepillara el pelo y bajó las escaleras con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El comedor estaba iluminado por el resplandor de las velas de los candelabros de plata colocados a lo largo de una larga mesa de madera. La mesa estaba puesta con una elegancia discreta, con platos de porcelana blanca, copas de cristal y servilletas dobladas en forma de rosa. En cada extremo de la mesa solo había dos cubiertos, solo dos personas. Gabriel ya estaba sentado a la cabecera y cuando ella entró, se levantó. Esa noche llevaba una camisa negra con el cuello abierto, sin chaqueta ni corbata. Parecía menos intimidante, más humano. Sin embargo, el inconfundible peso de su autoridad seguía impregnándole. Le acercó una silla en el extremo opuesto y Serena se dio cuenta de que, incluso con la distancia entre ellos, el aire seguía siendo tan denso que le costaba respirar. La comida llegó en varios platos, servida por un personal silencioso. Pasta con salsa de tomate fresco y albahaca, asada a la perfección, y un vino tinto con mucho cuerpo. Todo era italiano y Serena se preguntó si era por preferencia de Gabriel o si quería llamar su atención sobre sus raíces. «Come», le dijo Gabriel cuando vio que ella solo miraba el plato. «No hay veneno». Serena levantó la vista y captó un destello de algo casi divertido en sus ojos. Levantó el tenedor y comenzó a comer, tratando de no mostrar que era la mejor comida que había probado en años. Comieron en silencio durante un rato, solo con el suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Entonces Gabriel habló, con una voz más suave que antes. «Háblame de ti. ¿Dónde está tu familia?» Serena dejó el tenedor y sopesó su respuesta. «No tengo familia», dijo, con un tono tranquilo, como si estuviera comentando el tiempo. «Vine a Nueva York para empezar de nuevo». «¿Empezar de nuevo desde qué?», preguntó Gabriel, con sus ojos oscuros fijos en ella sin parpadear. Serena se quedó callada, bajando la mirada hacia la comida que tenía delante. Había cosas que no quería recordar, que no quería contar, que no quería tocar. Gabriel la observó durante un momento y luego no insistió. En su lugar, levantó su copa de vino y empezó a hablar del vino que estaban bebiendo, de la Toscana, donde se elaboraba, de los viñedos que se extendían bajo el sol italiano. Su voz era baja y cálida mientras hablaba de su hogar, y Serena se dio cuenta de que era la primera vez que lo veía relajado. El postre fue tiramisú, una crema suave que se deshacía en la lengua con un ligero toque amargo de café. Gabriel dejó la cuchara y la miró. «¿Qué te parece este lugar?» Serena también dejó la cuchara y decidió ser sincera. «Es precioso», dijo, «pero sigue siendo una prisión». Gabriel frunció el ceño, pero no parecía enfadado. «Hay prisiones mucho peores». «Lo sé». Serena bajó la voz y no lo miró mientras continuaba. «He estado en una». El aire pareció congelarse por un instante. Gabriel ladeó la cabeza y agudizó la mirada,
como si intentara ver a través de ella para descubrir lo que ocultaba. Pero Serena no dijo nada más y él no preguntó. Después de cenar, Gabriel se levantó y se acercó a ella. Serena también se levantó, con el corazón latiendo más rápido a medida que se acortaba la distancia entre ellos. «A partir de mañana podrás moverte por la casa», dijo él, con su voz volviendo a ser fría como de costumbre. «Puedes usar la biblioteca, el jardín, la cocina, pero no puedes entrar en mi estudio ni salir de la mansión». Serena asintió, sorprendida por la repentina concesión. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Gabriel detrás de ella la detuvo. «Serena». Se volvió. Gabriel estaba allí de pie. La luz de las velas perfilaba los ángulos de su rostro en luces y sombras, como un cuadro de Chiarazo. «¿Tu muñeca todavía te duele?». La pregunta pilló a Serena desprevenida. Bajó la mirada hacia su muñeca, donde los moretones de aquella noche en el restaurante se habían desvanecido en tonos amarillos y verdes. «He tenido dolores peores que este», dijo, y luego se dio la vuelta y subió las escaleras. Podía sentir su mirada siguiéndola a cada paso hasta que desapareció tras la esquina. Y por primera vez desde que había llegado allí, Serena comprendió algo en esos ojos oscuros. No solo había frialdad, había algo más: curiosidad, preocupación y tal vez, solo tal vez, algo parecido a la inquietud. Como si intentara leer un libro escrito en un idioma que no entendía. Y esa confusión lo inquietaba más que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado jamás. Pasó una semana en la mansión y Serena comenzó a encontrar un nuevo ritmo propio. Se despertaba temprano cada mañana, tomaba café en el jardín lleno de rosas y luego deambulaba por la vasta biblioteca con miles de libros, desde clásicos hasta obras modernas. Rosa se convirtió en su única amiga dentro de esas paredes, y la mujer mayor parecía genuinamente feliz de tener a alguien con quien hablar. Le enseñó a Serena a cocinar platos tradicionales italianos, el secreto para hacer salsa de tomate de la manera correcta, cómo amasar la pasta hasta que quedara suave como la seda. La cocina se convirtió en el refugio de Serena, el único lugar donde podía olvidar por un rato que estaba cautiva. Leo también pasaba de vez en cuando, y Serena se sorprendió al descubrir que, detrás de su fría apariencia, tenía un sentido del humor seco y agudo que resultaba extrañamente atractivo. Se burlaba de ella por cómo sostenía el cuchillo, por su torpe pronunciación del italiano, y a veces le contaba historias sobre Gabriel cuando era joven, pequeños fragmentos esparcidos que poco a poco le ayudaban a imaginar al hombre que se escondía detrás del jefe de la mafia. Esa noche, Serena se despertó a las 2 de la madrugada, respirando rápidamente, con la frente húmeda por el sudor. Las pesadillas habían vuelto, como siempre lo habían hecho durante los últimos 2 años. La cara de Ryan apareció en su sueño, con la mano apretándole el cuello y susurrándole amenazas al oído. Se incorporó, sabiendo que no podría volver a conciliar el sueño. La oscuridad de la habitación de repente le resultó sofocante, y decidió bajar a la biblioteca y buscar un libro para leer hasta el amanecer. Se puso una bata fina y salió silenciosamente al pasillo. La mansión yacía en silencio en la noche, con solo la luz azul de la luna entrando por las altas ventanas y proyectando rayas fantasmales en el suelo. Bajó las escaleras, con pasos ligeros sobre la alfombra de terciopelo rojo, pero al pasar por la gran sala de estar, se detuvo. La música del piano flotaba en el aire, triste y dolorosa, como un llanto al que nunca se le había permitido convertirse en voz. Serena se acercó a la puerta, ligeramente abierta, y miró dentro a través de la estrecha rendija. La habitación estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por una amplia ventana, depositando un brillo plateado e irreal sobre el brillante piano negro. Y allí, Gabriel estaba sentado solo al teclado. No llevaba traje ni camisa de vestir, como solía hacer, sino solo una sencilla camiseta negra. Tenía el pelo ligeramente revuelto, como si él también acabara de salir de una pesadilla. Sus manos se movían con la facilidad que le daban los años de práctica, y la música brotaba como agua que transportaba una tristeza que parecía tener 1000 años. Pero lo que atrajo la mirada de Serena no fue la música, fue el rostro de Gabriel bajo la luz de la luna. La fría máscara que siempre llevaba había desaparecido. En su lugar había un agotamiento profundo, un dolor completamente visible y una soledad tan profunda que Serena sintió que se ahogaba solo con mirarlo.
Este era el hombre real detrás de don Gabriel, detrás del jefe de la mafia que toda la ciudad temía. La pieza terminó y, en el silencio que siguió, la voz de Gabriel resonó, haciendo que Serena se estremeciera. Puedes entrar en lugar de quedarte ahí fuera espiando. Serena dudó un momento, luego empujó la puerta y entró, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Lo siento, no era mi intención. Siéntate, dijo Gabriel, pero su voz no era fría como solía ser. Solo estaba cansada. Serena se sentó en el sofá cercano, manteniendo una distancia prudencial con él. Gabriel se giró en el banco del piano para mirarla. La luz de la luna iluminaba la mitad de su rostro, mientras que la otra mitad quedaba sumida en la sombra. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó. Serena asintió. Estoy acostumbrada. Las pesadillas no me dejan descansar. Gabriel la observó durante un largo rato, con sus ojos oscuros, como si intentara leer lo que ella no decía. Tienes muchos secretos, dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Serena le devolvió la mirada. Tú también. El silencio se extendió entre ellos, pero esta vez no era pesado ni amenazante. Eran simplemente dos desconocidos sentados en la oscuridad, cada uno con una carga que el otro no podía ver. Entonces Gabriel habló, con voz suave y distante, como si estuviera hablando más consigo mismo que con ella. Esa pieza, mi madre solía tocarla antes de morir. Serena no supo qué decir, así que se limitó a escuchar. Gabriel miró por la ventana. La luz de la luna se reflejaba en sus ojos negros como dos profundidades sin fondo. Murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer. Mi padre nunca se recuperó. Hizo una pausa y luego continuó con una voz que era casi un susurro. A veces, esta es la única forma en que todavía puedo sentir algo. Serena miró al hombre sentado a solo unos pasos de distancia, el poderoso jefe de la mafia al que todo Nueva York temía, y vio algo más peligroso que su crueldad, su soledad, profunda e insondable, el tipo de soledad que podía devorar a una persona desde dentro. Y en ese momento, Serena se dio cuenta de algo que la asustaba más que cualquier otra cosa a la que se hubiera enfrentado jamás. Estaba empezando a querer curarla. 3 noches después de aquella conversación junto al piano, algo entre Serena y Gabriel pareció cambiar de forma sutil. Ya no eran captor y prisionera, sino dos extraños que poco a poco aprendían a convivir en el mismo espacio. Cuando se cruzaban en el pasillo, Gabriel le saludaba con la cabeza, en lugar de pasar de largo como si ella no existiera. A veces la invitaba a cenar, y esas comidas ya no tenían la atención de la primera, sino que estaban llenas de conversaciones tranquilas sobre libros, música y cosas cotidianas que dos personas extraordinarias como ellos rara vez podían disfrutar. Serena se dio cuenta de que estaba empezando a esperar esos momentos, y eso la asustaba más que nada. Esa noche, Serena estaba profundamente dormida cuando un alboroto en la planta baja la despertó sobresaltada. Una puerta se cerró de golpe, pasos apresurados, voces urgentes en italiano. Se incorporó, con el corazón acelerado, y decidió ir a ver qué estaba pasando. Se puso la bata y bajó corriendo las escaleras, pero se quedó paralizada al ver lo que ocurría en el salón. Leo sostenía a Gabriel mientras entraba, y la camisa blanca de Gabriel estaba empapada con una gran mancha roja en el costado. Sangre, demasiada sangre. Rosa estaba cerca, con el rostro pálido y las manos temblorosas alrededor de un botiquín de primeros auxilios. Antes de que pudiera siquiera pensar, Serena ya se estaba moviendo hacia ellos. «Ponlo en el sofá», dijo con tanta calma que incluso a ella le sorprendió. Leo la miró por un momento. Luego hizo lo que ella dijo, acostando a Gabriel en el sofá de cuero. Gabriel apretó los dientes, con el rostro pálido por la pérdida de sangre, pero sus ojos aún eran agudos. «Solo es una puñalada», dijo, intentando incorporarse. «He soportado cosas peores. Quédate quieto», ordenó Serena. Y lo extraño fue que Gabriel obedeció. Cogió el botiquín de primeros auxilios de Rosa y se puso manos a la obra. Sus manos cortaron la tela alrededor de la herida, limpiaron la sangre con antiséptico, comprobaron la profundidad de la punción, de unos 3 centímetros, pero sin alcanzar ningún órgano. Cogió aguja e hilo médicos y comenzó a coser, cada puntada firme y precisa. Sus manos eran rápidas y profesionales, demasiado profesionales para una camarera de restaurante corriente. Gabriel soportó el dolor con la mandíbula apretada, sin emitir ni un solo gemido, pero sin apartar los ojos de ella. Observaba cada movimiento,
la forma en que ella manejaba la herida como si lo hubiera hecho cientos de veces. Cuando terminó, envolviendo su torso con gasas, Gabriel habló. Lo haces como si estuvieras acostumbrada. No era una pregunta, era una observación. Serena hizo una pausa y bajó la mirada hacia el rollo de vendaje que tenía en la mano. Aprendí por mi cuenta, dijo, bajando la voz, para tratar mis propias heridas. El aire de la habitación se volvió repentinamente denso. Rosa y Leo intercambiaron una mirada y luego se retiraron en silencio, dejándolos a los dos bajo la tenue luz amarilla. Gabriel esperó sin presionarla, solo observándola con sus ojos oscuros y pacientes. Serena respiró hondo y luego se subió lentamente la manga bajo la luz de la lámpara, dejando al descubierto las cicatrices de su piel. Una larga marca que le recorría la muñeca, líneas tenues que le cruzaban el antebrazo, la prueba de años que habían sido un infierno. Mi hacha, dijo con voz plana, como si estuviera hablando de otra persona. Ryan, 4 años de infierno antes de escapar. Gabriel no habló, solo escuchó. Lo conocí cuando tenía 22 años. Al principio era perfecto, gentil, atento. Me hacía sentir como si fuera la persona más especial del mundo. Se detuvo y tragó saliva. Entonces, todo cambió. Poco a poco, empezó a controlarme. Lo que vestía, a dónde iba, con quién hablaba. Luego comenzaron las palizas. Al principio era una bofetada, luego puñetazos, luego patadas. Siempre se disculpaba después. Juraba que nunca volvería a hacerlo. Y yo le creía cada vez. Le creía. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. Pero su voz no temblaba. La última vez me pegó tan fuerte que pensé que iba a morir. Estaba tirada en el suelo de la cocina, con la cara llena de sangre, y vi el cuchillo en la estantería. Podía alcanzarlo. Podía acabar con todo. Respiró hondo, pero no lo hice. En lugar de eso, esperé a que se durmiera. Luego salí por la puerta trasera y nunca volví. Cambié mi nombre, cambié de ciudad, cambié todo, e intenté olvidar. Gabriel se incorporó a pesar de la herida, con la mandíbula tan apretada que Serena podía ver un músculo saltando bajo su piel. Sus ojos se oscurecieron como una tormenta que se avecina, y en ese momento, ella vio al jefe de la mafia que toda la ciudad temía. ¿Sigue vivo? Su voz era tan fría que el aire parecía congelarse. No lo sé. Serena negó con la cabeza. No me atrevía a averiguarlo. Tenía demasiado miedo como para mirar atrás. Gabriel extendió la mano y le tomó la suya. Era la primera vez que la tocaba. No para controlarla, ni para amenazarla, sino para consolarla. Su mano era cálida y firme, y envolvía la de ella como una promesa. Nunca volverá a poder tocarte, dijo, con cada palabra clara y definitiva, como un juramento. Te lo prometo. Serena miró sus ojos oscuros, y por primera vez en 4 años se sintió segura. Era la primera vez que le contaba esta historia a alguien, y quien la escuchaba era un jefe de la mafia con una herida reciente que ella acababa de vendar. Quizás ambos sangraban a su manera, con heridas que nadie podía ver, cicatrices que nunca sanarían del todo. Después de esa noche, Serena notó un cambio evidente en Gabriel. Cada mañana, cuando bajaba a desayunar, él ya estaba sentado a la mesa esperándola, preguntándole si había dormido bien, si habían vuelto las pesadillas. Le traía libros nuevos, no cualquiera, sino obras de los autores que ella había mencionado en sus conversaciones. Le preguntaba qué le gustaba comer y, a la noche siguiente, ese plato aparecía en la mesa. Pero lo que más inquietaba a Serena era la forma en que él la miraba. Esos ojos oscuros que antes eran fríos como el hielo se suavizaban cada vez que se posaban en ella, como si fuera algo precioso que necesitaba protección. Leo notó el cambio y no dejaba de bromear. Es la primera vez que veo a Don preocuparse por alguien así, le dijo a Serena. Cuando se encuentran por casualidad en el jardín, llevo 10 años trabajando para él y nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti. Serena no supo qué responder, así que se dio la vuelta e intentó ocultar el calor que le subía a las mejillas. Rosa también se dio cuenta y cada vez que veía a Gabriel y Serena juntos, esbozaba una sonrisa misteriosa, como si estuviera presenciando un milagro que había estado esperando. Durante mucho tiempo, esa noche, Serena no pudo volver a dormir. Los pensamientos sobre Gabriel seguían dando vueltas en su mente, manteniéndola inquieta. Finalmente, decidió bajar a tomar un vaso de agua, con la esperanza de que eso la calmara. Pero cuando entró en la cocina, se dio cuenta de que no estaba sola.
Gabriel estaba sentado en la pequeña mesa junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano, la luz de la luna iluminando su rostro y acentuando sus rasgos, como si hubieran sido tallados en piedra. ¿No puedes dormir otra vez?, preguntó Serena, con voz suave, como si temiera romper el silencio. Gabriel levantó la mirada hacia ella y, en lugar de responder, apartó la silla que tenía enfrente. Tú tampoco. Serena se sentó y se quedaron frente a frente en la oscuridad, con la luz azul de la luna que se colaba por la ventana como única fuente de iluminación. Gabriel giró el whisky en su vaso, observando cómo se arremolinaba el líquido ámbar, y luego habló. Eres la primera persona que me ha mirado sin miedo ni codicia. Serena ladeó la cabeza, estudiándolo a la luz de la luna. Quizás porque he conocido a un verdadero monstruo y tú no eres como él. Gabriel dejó la copa sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. He matado a gente, Serena. A mucha gente con estas manos. Levantó una mano como para mostrárselo. Deberías tenerme miedo. Serena no se inmutó. Sé lo que has hecho, pero no disfrutas con el dolor de los demás. Haces lo que tienes que hacer por tu familia, por tu imperio. Ryan era diferente. Hizo una pausa y bajó la voz. Me pegaba porque le gustaba verme sufrir. Le gustaba el miedo en mis ojos. Tú no eres así. Gabriel se quedó callado durante un largo rato. La miraba con algo que Serena no sabía nombrar. Luego habló en voz baja y áspera. Tú me haces querer ser mejor. Eso es peligroso. Serena sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. ¿Peligroso cómo? Porque en mi mundo, querer ser mejor es una debilidad. Y la debilidad te mata. Gabriel se levantó y rodeó la mesa para acercarse a ella. Extendió la mano. Sus dedos rozaron su mejilla, deslizándose a lo largo de la línea de su mandíbula. Su piel ardió bajo ese suave contacto. Serena no se apartó, a pesar de que su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. No debería hacer esto, susurró Gabriel, con su cálido aliento rozando los labios de ella, pero sin retirar la mano de su rostro. Entonces, ¿por qué no paras?, preguntó Serena, con una voz que no era más que un susurro. Gabriel se inclinó hacia ella, acortando la distancia entre ambos. Serena podía oler el whisky mezclado con su colonia, podía sentir el calor de su cuerpo cerca del suyo. Sus bocas estaban tan cerca que un centímetro más habría sido suficiente. Entonces sonó el teléfono, cortando el momento en dos. Gabriel se quedó quieto y luego soltó un profundo suspiro. Sacó su teléfono y miró la pantalla, apretando la mandíbula. Leo, dijo brevemente y respondió. Serena no pudo entender la conversación. Solo vio cómo el rostro de Gabriel se tensaba por segundos, cómo sus ojos volvían a enfriarse, cómo el hielo volvía a ocupar su lugar. Ahora voy, dijo, y colgó. Miró a Serena, con una mirada llena de pesar y una promesa tácita. Tengo que irme, Falcone. Le dio un ligero beso en la frente, y su cálida boca la hizo estremecerse. Luego se inclinó y le susurró al oído. No hemos terminado. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, dejando a Serena sola en la cocina, con los labios aún reteniendo el recuerdo del calor que no había llegado a producirse y el corazón latiendo con fuerza como un trueno. Sabía que estaba cayendo en un abismo sin fondo, y lo más aterrador era que ya no quería agarrarse al borde. Gabriel regresó cuando el cielo oriental acababa de tornarse de un gris pálido, la primera señal de que el amanecer estaba cerca. Serena oyó el coche detenerse en el patio y soltó un suspiro de alivio. Aunque no había dormido en toda la noche, se tumbó en la cama con la mirada fija en el techo, pensando en aquel momento en la cocina, en el calor de su aliento en sus labios, en el beso que no había sucedido. Entonces llamaron a la puerta, con un golpe ligero pero decidido. Serena se incorporó, se puso rápidamente su fina bata y fue a abrir. Gabriel estaba allí, todavía con su traje oscuro, el pelo ligeramente revuelto, los ojos cansados, pero estaba ileso. «¿Gabriel?», preguntó ella con la voz aún ronca por el insomnio. «¿Qué pasa?». Él no respondió. Solo entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Serena dio un paso atrás, con el corazón acelerado. A la tenue luz de la madrugada, parecía peligroso y frágil a la vez, como un animal salvaje que lucha por controlar sus instintos. «Toda la noche solo he podido pensar en ti», dijo Gabriel con voz ronca y baja. Estaba a unos pasos de distancia, pero Serena podía sentir el calor que desprendía como si estuviera a su lado.
Estaba en una reunión que podía decidir el destino de todo mi imperio, y solo podía pensar en ti, tu aroma, tus ojos, la forma en que me miras como si no fuera un monstruo. Se acercó, y Serena no se apartó. No sé qué hacer contigo, Serena. Me haces perder el control. Era la primera vez que la llamaba así, y en su boca sonaba como una confesión, como una rendición. Serena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo también, susurró. Me juré a mí misma que nunca volvería a amar a nadie después de Ryan. No quiero volver a sufrir. No quiero confiar en alguien y que me traicionen de nuevo. Gabriel levantó la mano, le acarició la mejilla y le secó la lágrima que acababa de caer. Entonces no ames, dijo, con un tono tan suave que Serena apenas podía creer que fuera el hombre al que toda la ciudad temía. Quédate aquí conmigo esta noche. Y mañana, le pidió ella con voz temblorosa. Gabriel la miró profundamente a los ojos y en esa oscuridad, ella vio una sinceridad que nunca había visto en nadie. Mañana ya lo resolveremos más tarde. Entonces le puso la mano en la cintura y la atrajo hacia él. Su primer beso no fue suave, fue feroz, hambriento, desesperado, como dos personas muriéndose de sed que finalmente encuentran agua después de un desierto interminable. Serena se aferró a su camisa y respondió con todo lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Miedo, soledad, el dolor de ser amada. Gabriel la abrazó como si fuera a desaparecer en cuanto la soltara. Y dentro de ese abrazo, Serena se sintió protegida como nunca antes lo había estado. Esa noche, se encontraron en la suave oscuridad de la habitación. Las manos de Gabriel recorrieron las cicatrices de su cuerpo, no con repugnancia o lástima, sino con reverencia, como si intentara curar cada herida con la firmeza de su ternura. Su boca tocó las viejas marcas, besos ligeros como alas de mariposa, pero que llevaban consigo la promesa de que nadie volvería a hacerle daño jamás. Serena susurró su nombre en la oscuridad, Gabriel, como una plegaria, como una confesión. No hubo declaraciones de amor adornadas, solo aliento cálido, piel contra piel, y una conexión que ambos habían anhelado y temido admitir. Dos almas solitarias que finalmente se encontraban en la larga noche. Cuando Serena abrió los ojos, la luz del sol ya se había filtrado a través de las cortinas, pintando un cálido dorado sobre las sábanas blancas. Yacía en los brazos de Gabriel, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón bajo la cálida piel. Levantó la mirada y se dio cuenta de que él estaba despierto. Sus ojos oscuros la miraban con algo que ella nunca había visto antes. Paz, plenitud. Estás tan hermosa esta mañana, dijo él con voz ronca y suave. Levantó una mano para alisarle el cabello enredado, un gesto íntimo y natural, como si lo hubieran hecho 1000 veces. Serena sonrió, y fue la primera sonrisa en muchos años que le llegó hasta lo más profundo de su ser. Por primera vez en 4 años, se despertó sin miedo. Por primera vez, se sintió tranquila en los brazos de un hombre. Tumbada allí, a la luz de la mañana, Serena comprendió una verdad que ya no podía negar. Se había enamorado de este jefe de la mafia, de sus ojos oscuros, de la forma en que la miraba, de la forma en que la tocaba como si fuera lo más preciado del mundo. Y lo más temerario era esto: no se arrepentía en absoluto. Las 2 semanas siguientes pasaron como un sueño del que Serena no quería despertar. Cada mañana se despertaba en los brazos de Gabriel, sintiendo su calor envolviéndola antes de bajar juntos a desayunar. Las comidas ya no eran tensos enfrentamientos entre captor y cautiva, sino momentos íntimos en los que dos personas se iban conociendo poco a poco. Gabriel le enseñó a disparar en el sótano, ajustando suavemente su postura con la mano y susurrándole al oído cómo apuntar. Para defenderse, le decía, no siempre podré estar a tu lado. A cambio, Serena le enseñó a cocinar platos sencillos en la cocina, y los resultados fueron desastrosos. Gabriel, el jefe de la mafia que hacía temblar a todo Nueva York, quemó los huevos y convirtió la pasta en un desastre pegajoso e incomestible. Se rieron hasta que no pudieron respirar en una cocina llena de humo, y Rosa tuvo que entrar corriendo y abrir todas las ventanas para ventilar el lugar. Noche tras noche se acostaban juntos en la amplia cama. Serena se acurrucaba en sus brazos, escuchando el latido constante de su corazón hasta que se quedaba dormida sin sueños. Todos en la mansión notaron el cambio en Gabriel. Leo se burlaba de él cada vez que tenía oportunidad. Nunca había visto a Don sonreír tanto. «¿Qué le has hecho? ¿Eres bruja o algo así?», exclamó Rosa,
con lágrimas de felicidad resbalando por sus arrugadas mejillas. Por fin ha encontrado la luz, le dijo a Serena. Después de 10 años en la oscuridad, por fin estaba dejando entrar a alguien. Gabriel comenzó a compartir su trabajo con Serena. No todo, pero lo suficiente para que ella entendiera el mundo en el que él vivía. Acuerdos, alianzas, enemigos a los que vigilar. Le pedía su opinión sobre todo, desde los negocios hasta la mejor manera de manejar una negociación difícil. Serena ya no era una prisionera. Podía ir sola al jardín, respirar aire fresco sin guardias siguiéndola. Tenía su propio teléfono, aunque todavía había ciertos límites. Pero no le importaba. Había encontrado algo con lo que nunca se había atrevido a soñar durante 4 años de huida. Un lugar al que pertenecer. Una noche, Gabriel la llevó a la azotea de la mansión a través de una escalera de caracol oculta. Arriba había una pequeña terraza con tumbonas y macetas con flores, abierta al cielo nocturno de Long Island, sin el impacto de las luces de la ciudad. Millones de estrellas brillaban contra el terciopelo negro, y Serena se quedó boquiabierta ante tanta belleza. Gabriel se colocó detrás de ella, rodeándole la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en su hombro. «Quiero darte todo este mundo», le susurró. Serena se giró en sus brazos y le puso la mano sobre el pecho, sobre el corazón que latía debajo. «No necesito el mundo entero», dijo ella. «Solo te necesito a ti». Se besaron bajo el cielo estrellado, un beso dulce y lleno de promesas, como si el mundo exterior no existiera. Serena pensó que tal vez la felicidad finalmente la había encontrado. Después de todo el sufrimiento y todas las huidas, pero había olvidado una cosa. En el mundo de Gabriel, la paz siempre era el presagio de una tormenta en camino. Esa mañana comenzó como cualquier otro día normal. Serena estaba sentada en la cocina con Rosa, con ambas manos alrededor de una taza de café caliente, escuchando a la anciana hablar de las recetas tradicionales de pasteles de su familia. La luz del sol entraba por la ventana, cubriendo la cocina con una cálida capa dorada, y Serena sonrió al pensar en la noche anterior, en los brazos de Gabriel, abrazándola hasta la mañana. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Debería haber sabido que no podía durar. Se oyeron pasos apresurados en el pasillo y Enzo apareció en la puerta de la cocina, con el rostro tan tenso que las arrugas de su frente parecían el doble de profundas. «¿Dónde está Dawn?», preguntó con urgencia. Rosa señaló hacia el estudio y Enzo desapareció tan rápido como había aparecido. Serena lo vio marcharse y sintió una inquietud creciente en el pecho. Llevaba allí el tiempo suficiente para saber que, cuando Enzo estaba preocupado, era porque estaba pasando algo grave. Media hora más tarde, Leo vino a buscarla. «Don quiere verte», le dijo, y su voz no tenía nada de su tono burlón habitual. Serena siguió a Leo hasta el estudio de Gabriel, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Cuando entró, Gabriel estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. No se giró de inmediato, y cuando finalmente lo hizo, Serena supo que había pasado algo terrible. Tenía el rostro tenso como una cuerda. Apretaba con fuerza la mandíbula, y sus ojos oscuros habían vuelto a ser fríos, con la autoridad del jefe de la mafia, al que ella había temido en el pasado. «Cierra la puerta», le dijo a Leo. Cuando se quedaron solos, Gabriel se acercó y le tomó la mano. «Tienes que mantener la calma cuando oigas esto». «¿Qué pasa, Gabriel?», preguntó Serena con voz temblorosa. «Falcone te está investigando». La sangre de Serena pareció convertirse en hielo. «¿Investigando qué?». «Ha descubierto tu verdadera identidad», dijo Gabriel con tono neutro, pero ella podía ver la rabia que hervía bajo la superficie. «Tu pasado en Boston, todo». Gabriel se acercó al escritorio y cogió un grueso expediente. Lo abrió y lo puso delante de ella. Se cayó una fotografía y Serena sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Ryan. Su rostro la miraba fijamente desde la foto. La sonrisa encantadora que una vez había amado. Los ojos azules en los que una vez había confiado. «Ryan Mitchell», dijo Gabriel, cada palabra entre dientes. «Tu ex». Serena negó con la cabeza y dio un paso atrás, como si la imagen en sí pudiera hacerle daño. «Está vivo, Serena», Gabriel continuó, con voz más suave, pero aún con el peso de la frase. «No solo está vivo, sino que lleva 2 años buscándote». «No», susurró Serena con las piernas temblorosas. «Eso no puede ser». «Falcone se puso en contacto con él», dijo Gabriel, estirando el brazo para sujetarla antes de que cayera.
Trajo a Ryan a Nueva York y Ryan aceptó trabajar con Falcone para recuperarte. En ese momento, el teléfono de Serena vibró en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas y miró la pantalla. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y su mundo se derrumbó por completo. Apareció una foto antigua. Ella y Ryan en los primeros días, cuando aún creía que él era el príncipe de sus sueños. Y debajo había una frase que le revolvió el estómago. Te encontré, cariño. Esta vez no volverás a huir. El teléfono se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con estrépito. Serena temblaba sin control. Sus piernas no podían sostenerla. Todo lo que había construido durante las últimas 2 semanas, la paz, la libertad, el nuevo amor que comenzaba con Gabriel, todo se hizo añicos en un solo segundo. Ryan la había encontrado. La pesadilla de la que creía haber escapado estaba volviendo. Y esta vez era aún más aterradora porque tenía a Falcone detrás de él. Gabriel la atrapó antes de que cayera al suelo y la abrazó. Su abrazo era fuerte y seguro, una fortaleza entre ella y el mundo. Él morirá, dijo Gabriel con voz gélida, iluminada por dentro por la furia. Nadie te tocará. Nadie, lloró Serena. Por primera vez en años, lloró delante de alguien. Las lágrimas que había tragado durante 4 años de infierno con Ryan, durante 2 años de huida por miedo, brotaron como una presa rota. Lloró por el terror, por la ira, por la impotencia. Gabriel la abrazó con más fuerza, acariciándole el pelo con una mano y besándole suavemente la cabeza. Confía en mí, le susurró. Te protegeré. Aunque tenga que quemar todo el mundo, no dejaré que te toque. Serena enterró el rostro en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón, firmes y feroces. 2 monstruos de 2 mundos diferentes, uno de su oscuro pasado, otro de su peligroso presente, y ella atrapada entre ellos, sin saber cuál era más aterrador, sin saber si podría escapar del fantasma del pasado o si éste volvería a devorarla por completo. Menos de 1 hora después de que Serena recibiera el mensaje de Ryan, Gabriel ya había convocado una reunión de emergencia en su estudio. Leo, Enzo y otros 10 hombres que Serena nunca había visto estaban allí, con el rostro tenso y una expresión sombría. Cuando Serena se dispuso a marcharse para que pudieran hablar, Gabriel la agarró de la mano. «Quédate», le dijo. «Tienes que saber lo que está pasando». Fue entonces cuando Serena se dio cuenta de que ya no era una prisionera en esa mansión. Se había convertido en parte de Gabriel, parte de su mundo, fuera lo que eso significara realmente. Se sentó en la silla junto a él y escuchó mientras Enzo comenzaba su informe. Falcone estaba en un almacén del puerto de Brooklyn, su verdadera guarida, el lugar desde donde dirigía todas sus operaciones clandestinas. Ryan también estaba allí, retenido por Falcone como moneda de cambio o como un regalo que prometía entregar cuando todo hubiera terminado. La idea de ser intercambiada como un objeto hizo que Serena se sintiera mal, pero se lo tragó y se obligó a seguir escuchando. Gabriel se levantó y miró a todos los hombres de la sala. «Atacaremos esta noche», declaró sin una pizca de duda. «Acabaremos con esto de una vez por todas». Leo asintió. «Tenemos suficientes hombres. Falcone no esperará que actuemos tan pronto. Cree que perderemos el tiempo planificando y negociando. La sorpresa es nuestra». Sin embargo, el juicio de Gabriel estaba nublado por su desesperación por acabar con la amenaza que se cernía sobre Serena. Cayó en la trampa de Falcone, creyendo los informes falsos de que toda la organización enemiga se había reunido en el puerto y, en consecuencia, desplegó a su equipo de seguridad de élite en el equipo de ataque, dejando solo una guardia mínima en la finca. La reunión continuó con detalles sobre los equipos, las armas, las rutas de entrada y las rutas de escape. Serena permaneció en silencio, pero su mente bullía como el fuego. Cuando terminó y los hombres comenzaron a salir para prepararse, ella se puso de pie y se enfrentó a Gabriel. «Quiero ir con vosotros», dijo con más firmeza de la que esperaba. «Quiero enfrentarme a Ryan. Necesito cerrar este capítulo». Gabriel la miró, apretando con fuerza la mandíbula. «No, es demasiado peligroso». «¿Por qué me enseñaste a disparar?», preguntó Serena, negándose a dar un paso atrás. «Para defenderte», respondió Gabriel con voz rígida. «No para que te lances al medio de una guerra». Serena quería discutir, quería decir que ya había soportado bastante,
que tenía derecho a enfrentarse al demonio de su pasado. Pero entonces miró a los ojos de Gabrielle y vio algo que la detuvo en seco. Preocupación, el miedo a perderla, amor. Exhaló lentamente y asintió con la cabeza. Antes de irse, Gabrielle la llevó a su habitación privada. Abrió un cajón y sacó una pequeña pistola que se ajustaba a su mano. «Llévala contigo», dijo, colocándola en la palma de su mano. «Úsala solo si es realmente necesario. Espero que no tengas que hacerlo». Serena la cogió, sintiendo su frío peso sobre su piel. Se la guardó en la parte trasera de la cintura, donde su largo abrigo la ocultaría. Cuando salió al pasillo, Rosa la estaba esperando. La mujer mayor miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba y luego deslizó un pequeño cuchillo en la mano de Serena. «Escóndelo en la manga», le susurró, «para protegerte. Los hombres pueden llevar armas, pero a menudo se olvidan de buscar cuchillos». Serena abrazó a Rosa, agradeciéndole con un abrazo en lugar de con palabras. Afuera, los coches negros ya estaban alineados y esperando. Gabrielle estaba junto al primero, hablando con Leo sobre el plan final. Cuando vio a Serena, se detuvo y se acercó a ella. Le puso ambas manos sobre los hombros y la miró a los ojos como si necesitara memorizar cada rasgo de su rostro. Luego la besó profunda y apasionadamente, como si fuera la última vez que la tocara. «Volveré», murmuró cuando se separó de ella. «Por ti. Prométemelo», dijo Serena con voz entrecortada. «Te lo prometo», respondió Gabrielle, y luego se dio la vuelta y se subió al coche. Serena se quedó mirando la fila de vehículos negros atravesar la verja y desaparecer en la noche. La mansión quedó sumida en un silencio aterrador, como si toda la casa contuviera la respiración. Rosa estaba a su lado, con los dedos apretando el rosario y los labios moviéndose en una oración silenciosa. Serena tenía un mal presentimiento, una sensación de frío que le recorría la espalda y que no podía explicar. Miró su muñeca, donde llevaba escondido un pequeño cuchillo dentro de la manga, y esperó en silencio no tener que usarlo. La comitiva de Gabriel llegó al puerto de Brooklyn en una noche densa y pesada. Los viejos almacenes se alzaban en silencio como enormes fantasmas, y las débiles luces amarillas de las farolas se derramaban sobre el suelo húmedo que había dejado la lluvia de la tarde. Leo hizo una señal a los hombres para que se pusieran en formación. Cada uno de ellos ya sabía cuál era su lugar. Gabriel iba al frente, con la pistola lista en la mano. Se dirigieron hacia el almacén que, según la inteligencia, era el escondite de Falcone, donde se llevaban a cabo todos los negocios clandestinos. Pero cuando llegaron, la puerta de acero ya estaba abierta, revelando una oscuridad tan negra como la tinta. Era demasiado fácil. Gabriel le indicó a Leo que se detuviera. Los instintos de un hombre que había sobrevivido a innumerables guerras gritaban dentro de su cabeza. Algo andaba mal. Entraron con cuidado. Las linternas barrían cada rincón donde se proyectaban las sombras. Sin embargo, el interior estaba completamente vacío. No había mercancía, ni gente, ni señales de vida. Solo había una mesa en el centro del almacén y sobre ella había un teléfono móvil. En el momento en que Gabriel lo vio, el teléfono comenzó a sonar y el sonido resonó en el espacio vacío como una campana fúnebre. Gabriel lo cogió y respondió, con el corazón latiéndole con fuerza, bajo una premonición mortal. La voz de Falcone se escuchó al otro lado de la línea, satisfecha y cruel. Le dijo a Gabriel que realmente pensaba que Falcone era lo suficientemente estúpido como para quedarse allí sentado esperando, que Falcone llevaba haciendo esto más tiempo del que Gabriel llevaba vivo, que Falcone sabía que Gabriel vendría esa noche y que Falcone quería que viniera. La sangre de Gabriel se heló al comprender el significado de esas palabras. Falcone continuó. Su tono era como el veneno de una serpiente, diciendo que mientras Gabriel estaba allí jugando a ser el héroe, los hombres de Falcone estaban en otro lugar, en algún lugar donde Gabriel había dejado lo más preciado que tenía. Gabriel gritó, «No», y lanzó el teléfono contra la pared. Se dio la vuelta y salió corriendo, gritando órdenes a sus hombres para que regresaran inmediatamente a la mansión. Pero en lo más profundo de su corazón sabía que quizá ya fuera demasiado tarde. En la mansión, Serena estaba sentada en la sala de estar con Rosa cuando todo comenzó a derrumbarse. La sofisticada red de seguridad de la mansión, normalmente impenetrable, quedó repentinamente inutilizada por un interferidor de alta frecuencia que neutralizó todos los sensores. Las luces se apagaron de repente, sumiendo toda la mansión en la oscuridad.
Un infiltrado corrupto dentro del perímetro de seguridad había desactivado las alarmas silenciosas y los generadores de emergencia, lo que permitió a los asesinos de Falcone irrumpir en el santuario interior antes de que se pudiera enviar una sola señal de socorro. Entonces, se rompió un cristal en algún lugar del interior, luego en otro, y a continuación se oyeron pasos pesados. Los guardias gritaron advertencias y los disparos rasgaron la noche. Rosa agarró a Serena de la mano y la levantó de un tirón, gritándole que fuera a la habitación del pánico, diciéndole que se moviera, con la voz temblorosa pero luchando por mantenerse firme. Corrieron por un pasillo oscuro, guiadas solo por la luz de la luna que se colaba por las ventanas. Pero cuando doblaron la esquina hacia la habitación del pánico, se encontraron con una pared de cuerpos. 4 hombres vestidos de negro bloqueaban el paso, con rostros fríos como la piedra. Los hombres de Falcone ya estaban dentro. Uno de ellos dio un paso adelante y golpeó a Rosa en la cara sin dudarlo. La mujer mayor cayó con fuerza y quedó inmóvil en el suelo. Serena gritó, «¡Rosa!», y empezó a agacharse para ayudarla, pero una mano la agarró del pelo y la tiró hacia atrás. Entonces oyó esa voz, la voz que había intentado olvidar durante 2 años, la voz que aún la perseguía en todas sus pesadillas. Ryan la saludó y le preguntó si lo había extrañado. Se paró frente a ella, alto y robusto, tal como lo recordaba. Cabello rubio peinado hacia atrás, ojos azules que se volvieron gélidos, y esa sonrisa cruel que una vez había amado y luego temido hasta lo más profundo de su ser. El cuerpo de Serena la traicionó. Se quedó paralizada donde estaba, temblando incontrolablemente, como si los últimos 4 años nunca hubieran existido, como si siguiera siendo la chica indefensa de 22 años que estaba en sus manos. Intentó hablar, pero la voz se le atascó en la garganta. Ryan la hizo callar y se acercó, levantando la mano para acariciarle la mejilla, un gesto que antes la habría derretido y que ahora solo le daba ganas de vomitar. Le dijo que llevaba mucho tiempo buscándola. Le preguntó si tenía idea de lo mucho que había sufrido cuando ella se marchó, si sabía cuánto la había echado de menos. Inclinó la cabeza, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, y le dijo que esta vez no iba a huir. Serena se obligó a mantenerse firme, recordando el cuchillo que llevaba escondido en la manga. Tenía que actuar. Ya no era la víctima indefensa de entonces. Liberó su brazo y buscó el cuchillo, pero Ryan fue más rápido. Le agarró la muñeca y apretó con tanta fuerza que le provocó dolor y le arrancó un grito, pero no lo suficiente como para romperle el hueso. Sabía exactamente cuánta fuerza debía emplear. Llevaba años practicando. Se rió de que ella aún tuviera trucos, le quitó el cuchillo de la manga y lo tiró a un lado. Dijo que le enseñaría de nuevo desde el principio, como en los viejos tiempos, y luego hizo una señal a sus hombres, que se llevaron a Serena a rastras. Ella echó un último vistazo a Rosa, que yacía inmóvil en el suelo. Una delgada línea de sangre le bajaba por la frente. Serena quería gritar, quería luchar, pero eran demasiados y demasiado fuertes. La sacaron a rastras y la arrojaron al asiento trasero de un coche negro. Ryan se sentó a su lado y le puso la mano en el muslo con esa familiaridad posesiva que le ponía los pelos de punta. Pero no encontró la pequeña pistola que Gabriel le había dado, que seguía escondida en la parte trasera de la cintura, debajo del abrigo largo. Cuando el coche empezó a moverse, Serena se agarró al borde del asiento y sintió el frío peso de la pistola contra la parte baja de la espalda como una promesa. Esta vez no sería la víctima. El coche se detuvo frente a otro almacén, al otro lado del puerto de Brooklyn, donde una débil luz amarilla caía sobre contenedores oxidados y el aire estaba impregnado del fuerte olor a sal del mar. Este era el verdadero escondite de Falcone, oculto a miradas indiscretas. Serena fue sacada a rastras del coche y arrastrada al interior, donde la oscuridad la envolvió como un manto mortal. La empujaron sobre una vieja silla de madera y le ataron las manos a la espalda con una cuerda áspera. Ryan se quedó a su lado, como un perro que vigila su presa. A su alrededor había unos 20 hombres de Falcone, con las armas en alto y listas, y la espesa oscuridad solo se veía interrumpida por unas pocas bombillas desnudas que colgaban del techo. Serena luchó por mantener la calma, recordándose a sí misma que aún tenía la pistola escondida en la parte trasera de la cintura. Tenía las muñecas atadas a la espalda, y si encontraba la manera de aflojar los nudos, tendría una oportunidad.
Se oyeron pasos detrás de ella, lentos y seguros. Serena giró la cabeza y vio a Falcone salir de las sombras. Era más viejo de lo que había imaginado. Tenía el pelo blanco peinado hacia atrás, el rostro surcado de arrugas, pero los ojos agudos y venenosos como los de una serpiente. Llevaba un traje blanco como la nieve, como para mostrar pureza en el mundo empapado de sangre que gobernaba. Así que esta es la chica que ha vuelto loco a Gabriel Corsetti, dijo Falcone, con voz grave y áspera como grava chirriando. La rodeó, estudiándola como un hombre evalúa la mercancía. Bonita. Entiendo por qué está obsesionado. Vendrá, dijo Serena, obligando a su voz a no temblar. Y cuando lo haga, te matará. Falcone se detuvo frente a ella y se rió. Un sonido frío que nunca llegó a sus ojos. Vendrá. Sí, eso es exactamente lo que quiero. Y cuando venga, morirá por tu culpa. El amor ciega a los hombres, jovencita. Su padre también murió por eso. Perderás, dijo Serena, mirándolo directamente a los ojos. Falcone ladeó la cabeza, con una sonrisa de diversión en su rostro arrugado, seguro de sí mismo. Me gusta eso. Lástima que no signifique absolutamente nada. Falcone se dio la vuelta y se dirigió hacia una pequeña oficina al fondo del almacén, indicando a sus hombres que se prepararan para la confrontación que se avecinaba. Cuando desapareció, Ryan acercó una silla y se sentó justo delante de Serena, con las rodillas casi tocando las de ella. Estaba tan cerca que ella podía oler su familiar colonia, el aroma que una vez la hizo sentir segura y que ahora le daba ganas de vomitar. ¿Sabes cuánto sufrí cuando te fuiste?, preguntó Ryan, con voz fingidamente dulce. Te busqué por todas partes. No podía dormir. No podía comer. Lo eras todo para mí, Serena. Serena miró directamente a los ojos azules que una vez la hicieron amarlo como una loca. ¿Sufriste? Casi me matas. Porque no obedeciste, respondió Ryan, endureciendo la voz. Si hubieras sido buena, si no hubieras intentado huir, no habría tenido que hacerlo. Todo esto es culpa tuya. Eso no es amor, Ryan, dijo Serena, con la voz temblorosa pero firme. Eso es violencia. Eso es control. Eso es un infierno. La bofetada fue tan rápida que no tuvo tiempo de reaccionar. Su cabeza se ladeó, le ardía la mejilla, le zumbaba el oído y el sabor de la sangre se extendió por su lengua cuando sus labios se partieron contra sus dientes. Esa boca, dijo Ryan, con voz fría como el hielo, aún no ha aprendido. No pasa nada. Tenemos toda una vida para que yo te enseñe. Desde más lejos, la voz de Falcone resonó en el almacén. Cuando Corsetti muera, ella será tuya, como prometí. Ryan se volvió hacia Serena y la sonrisa en su boca la hizo estremecerse. Levantó la mano y le tocó la mejilla donde la había golpeado, y ella tuvo que emplear todas sus fuerzas para no retroceder. Tendremos tiempo, cariño, muchísimo tiempo. Mientras tanto, la comitiva de Gabriel regresaba a toda velocidad hacia la mansión. Llamó una y otra vez, pero nadie respondió. Ni Rosa, ni los guardias, nadie. El corazón le latía con fuerza en el pecho y un miedo que no había sentido en años se apoderó de él. Cuando llegaron, la mansión parecía un campo de batalla. Las puertas de cristal estaban destrozadas. Los cuerpos de los guardias estaban esparcidos, y Rosa fue encontrada inconsciente en el pasillo con una herida en la cabeza. Enzo corrió hacia Gabriel. Su rostro estaba pálido. Amanecer. Hubo un ataque. Rosa está gravemente herida, pero vivirá. Pero Serena no necesitó terminar. Gabriel ya lo sabía. Se han llevado a Serena, dijo. Por un segundo, se quedó como petrificado, como si todos los sonidos hubieran desaparecido, como si el mundo se hubiera reducido a una sola verdad. La tenían. Falcone y Ryan se habían llevado a Serena. Entonces, la ira estalló como un volcán. Gabriel se giró, con los ojos negros como el infierno y fríos como el hielo. «Reúne a todo el mundo», rugió, con la voz resonando en la noche. «Llámalos a todos. Esta noche, Falcone morirá». De vuelta en el almacén, Serena oyó motores en la distancia, cada vez más cerca, y su corazón se llenó de esperanza y temor al mismo tiempo. Gabriel estaba llegando, pero al mirar a su alrededor, al ver a los pistoleros de Falcone tomando posiciones, al ver la sonrisa triunfante en el rostro del viejo jefe, comprendió algo con repugnante claridad. Eso era exactamente lo que Falcone quería. Gabriel estaba cayendo directamente en una trampa. La puerta de acero del almacén se abrió de golpe con un chirrido metálico,
y Gabriel entró solo. Levantó ambas manos en alto, mostrando que no llevaba armas, con paso firme y desafiante incluso, mientras caminaba hacia territorio enemigo. La luz amarillenta y enfermiza se reflejaba en su rostro, acentuando la línea dura de su mandíbula y convirtiendo sus ojos negros en dos pozos sin fondo. «Estoy aquí, Falcone», dijo Gabriel, con su voz resonando en el vasto espacio. «Déjala ir». Serena lo observaba desde la silla en la que estaba atada, con el corazón como si se lo estuvieran aplastando con un puño. Había venido solo. Había venido a por ella. Sabía que fuera Leo y los hombres de Gabriel rodeaban el lugar, pero nadie disparaba. Esperaban como animales de caza pacientes en la oscuridad. Falcone salió de una esquina, con una sonrisa triunfante en los labios. Se acercó a Serena, la agarró del pelo y la levantó de la silla, a pesar de que sus manos seguían atadas a la espalda. El dolor le arrancó un gemido, pero el sonido se apagó en su garganta cuando sintió el frío cañón de una pistola presionado contra su sien. «Suelta el arma, Corsetti», ordenó Falcone, con voz llena de placer, «o los sesos de esta guapa chica decorarán el suelo». Gabriel no dudó. Se arrodilló lentamente, sin apartar los ojos de Serena ni un solo segundo. Sacó una pistola de la cintura y la dejó sobre el cemento. Luego la empujó para alejarla de su alcance. Serena vio algo en su mirada: dolor, determinación y algo más que no se atrevía a creer. Amor. Un amor tan puro y feroz que estaba dispuesto a renunciar a todo por ella. «Llévame», dijo Gabriel con voz firme como el acero. «Déjala ir. No lucharé. Lo que quieras de mí, lo tendrás. El imperio Corsetti, el territorio, el dinero, todo. Solo déjala ir». Serena sintió como si alguien le estuviera desgarrando el corazón. «No», gritó, con la voz quebrada por la desesperación. «Gabriel, no lo hagas. No valgo la pena para vosotros dos». «Cállate, Serena». Gabriel la interrumpió, con suavidad, pero con firmeza. «Es la única manera». Falcone se rió a carcajadas, y el sonido rebotó en las paredes del almacén como el graznido de un cuervo. «El amor vuelve estúpida a la gente», dijo, sacudiendo la cabeza como si despreciara a Gabriel. «Tu padre murió por eso. Lo sabes. Antes de que le disparara, suplicó igual que tú ahora. Suplicó por la vida de otra persona en lugar de la suya». Los ojos de Gabriel se oscurecieron y apretó la mandíbula con fuerza. Serena podía ver cómo se le tensaba un músculo bajo la piel. «Mi padre murió porque eres un cobarde que dispara desde las sombras», dijo, pronunciando cada palabra entre dientes. «Pero yo estoy aquí delante de ti, mirándote a los ojos. Si tienes el valor de matarme, hazlo. Pero primero déjala ir». Falcone ladeó la cabeza, con una expresión de diversión en su rostro arrugado. «¿Valor? ¿Quieres hablar de valor mientras estás de rodillas a mis pies?». Empujó el cañón con más fuerza contra la cabeza de Serena, y ella gimió de dolor. «Voy a matarte, Corsetti», lenta y dolorosamente. «Pero antes de eso te dejaré ver lo que Ryan le hace a esta chica». Y entonces Gabriel miró directamente a los ojos de Serena. En ese breve instante, asintió ligeramente con la cabeza. Un movimiento tan leve que podría haber pasado desapercibido si no lo hubiera estado observando. Pero Serena lo vio. Era una señal. Le estaba creando una oportunidad. Sabía que ella tenía un arma. Confiaba en ella. El corazón de Serena latía más rápido al comprender lo que él estaba haciendo. No se estaba rindiendo. Los estaba distrayendo. Estaba atrayendo la atención de todos hacia él, hacia la imagen de un poderoso jefe de la mafia de rodillas, suplicando para que nadie la viera. Ryan estaba justo a su lado, pero sus ojos nunca se apartaron de Gabriel. Estaba saboreando el espectáculo del hombre que se había llevado a su mujer y ahora estaba siendo humillado. No se fijó en Serena en absoluto. No se percató de que ella movía lentamente las manos detrás de la espalda, buscando la pistola que aún llevaba escondida en la parte trasera de la cintura. La cuerda que le ataba las muñecas se había aflojado un poco cuando la levantaron, lo suficiente como para que pudiera mover las manos. Sus dedos rozaron la fría empuñadura de la pistola. Falcone hizo una señal a sus hombres. «Atadlo», ordenó, con una sonrisa maliciosa, «y luego matadlo lentamente. Quiero verlo sufrir antes de que muera». Dos hombres se acercaron a Gabriel con cuerdas en las manos. Lo agarraron por los brazos y comenzaron a atarlo. Gabriel no se resistió, con la mirada fija en Serena, como si le hablara sin palabras. «Ahora es el momento».
Falcone bajó la pistola de la cabeza de Serena y se volvió para ver cómo ataban a Gabrielle. Ryan también miró, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Nadie la miraba. Serena recordó lo que Gabrielle le había dicho durante las noches en que le enseñó a disparar. Confía en mí, le había dicho, y ella lo hizo. Confiaba en él con todo su corazón. Apretó con fuerza la empuñadura del arma y colocó el dedo en el gatillo. Estaba lista. Este era el momento que había estado esperando. Esta vez no sería la víctima. Esta vez se salvaría a sí misma. En el momento exacto en que Falcone se dio la vuelta para ver cómo ataban a Gabrielle, Serena se movió, se retorció, tiró con fuerza de la cuerda aflojada y sacó la pistola de la parte trasera de su cinturón con un movimiento limpio. Todo sucedió en solo unos segundos. Sin embargo, para ella, se ralentizó en una cadena de momentos, cada uno lo suficientemente nítido como para ver cada detalle. Ryan estaba justo a su lado, a menos de 1 metro de distancia, con la mirada fija en Gabrielle, que estaba de rodillas. No la miró, lo que fue su último error. Serena apuntó al hombro de Ryan y apretó el gatillo. El disparo resonó como un trueno en el espacio cerrado, y la bala atravesó el hombro derecho de Ryan con una precisión que la sorprendió incluso a ella. Ryan gritó, un grito de dolor e incredulidad, y se derrumbó sobre el cemento. La pistola que tenía en la mano salió disparada y se deslizó por el suelo. Durante un instante, todos los que estaban en el almacén se quedaron rígidos, atónitos ante la posibilidad de que la chica atada pudiera ser un peligro. Pero Gabrielle no perdió ni un segundo. En el momento en que se oyó el disparo, se levantó como un leopardo y se abalanzó sobre los dos hombres que lo ataban. Golpeó con el codo la cara de uno de ellos. Con la rodilla, golpeó el estómago del otro. Ambos cayeron con gemidos ahogados. Gabrielle le arrebató el arma a uno de ellos y, sin dudarlo, se giró y disparó a la pierna de Falcone. El viejo jefe gritó, y su pierna derecha se dobló bajo su peso. En ese mismo instante, las puertas del almacén se abrieron de golpe y los hombres de Leo y Gabrielle entraron en tropel desde todas las direcciones. Los disparos estallaron por todas partes. Gritos, pisadas, cristales rompiéndose, metales chocando. El caos se apoderó del almacén como una tormenta. Los hombres de Falcone estaban abrumados. Algunos se defendían y eran abatidos. Otros tiraban sus armas y se rendían. Otros intentaban huir, pero eran bloqueados por el cerco de Leo. En medio de la refriega, Gabrielle se acercó a Falcone. El viejo jefe se arrastraba por el suelo, con la pierna sangrando, arrastrándola tras de sí, mientras intentaba alcanzar la pistola que había caído a unos metros de distancia. Pero Gabrielle fue más rápido. Pisoteó la mano de Falcone, aplastando los viejos dedos bajo su bota, y le apuntó con el cañón a la cabeza. Falcone lo miró, los ojos de serpiente, que una vez habían prometido muerte, ahora llenos del miedo que él había sembrado en tantos otros. «Por favor», balbuceó, con la voz despojada de la arrogancia que había tenido minutos antes. «Puedo pagarte el doble, el triple, lo que quieras». Gabrielle lo miró, con ojos fríos como el hielo, vacíos de piedad. «Esto es por mi padre», dijo, cada palabra clara como una sentencia de muerte. Luego apretó el gatillo. La bala se clavó en el pecho de Falcone y el viejo jefe se desplomó en el suelo, con los ojos muy abiertos y la boca abierta en un grito silencioso. Murió al instante, poniendo fin al imperio criminal que había tardado décadas en construir. Al otro lado del almacén, Ryan intentaba arrastrarse hacia Serena, con la mano derecha apretada contra el hombro sangrante y el rostro retorcido por el dolor y el odio. «Serena», dijo con voz ronca, ya sin arrogancia ni amenazas, las herramientas que había utilizado para mantenerla bajo su control. «Te arrepentirás. Te arrepentirás de haber hecho esto. Nadie te quiere como yo. Nadie». Serena se acercó y se colocó sobre él. La pistola que tenía en la mano apuntaba directamente a su cara. Miró al hombre que había sido su pesadilla durante 4 años. El hombre que la había golpeado, controlado, casi matado, y al que ya no temía. «Eso no era amor, Ryan», dijo con voz firme y tan fría que incluso a ella le sorprendió. «Eso era un infierno. Era violencia. Era el control enfermizo que tú llamabas amor». Se inclinó y lo miró directamente a los ojos. «Y tú te pudrirás en la cárcel pensando en ello durante el resto de tu vida. Cada noche revivirás este momento. El momento en el que estoy de pie frente a ti con una pistola en la mano y tú no puedes hacer nada». Bajó la pistola y se volvió hacia Leo,
que estaba de pie cerca de ella. Entrégalo a la policía. Quiero que esté vivo para que sufra cada día en una celda. Ryan gritó, con la voz quebrada por la desesperación y la locura. Serena, no puedes hacerme esto. Eres mía. Tú también me perteneces. Leo se interpuso y le dio un puñetazo en plena cara, cortándole la frase a mitad. Ryan se quedó flácido, con la cabeza cayendo al suelo. Demasiado ruido, dijo Leo, e hizo un gesto a sus hombres para que se lo llevaran. La pelea terminó más rápido de lo que Serena esperaba. Los hombres de Falcone estaban muertos. ¿Se habían rendido o se habían ido? El almacén volvió a quedar en silencio. Solo quedaban los gemidos de los heridos y el fuerte olor a pólvora en el aire. Serena se quedó de pie entre los escombros, con la pistola aún en la mano, todo el cuerpo temblando mientras la adrenalina comenzaba a desaparecer. Lo había conseguido. Se había salvado. Ya no era la víctima indefensa de antes. Entonces Gabriel se acercó a ella, le quitó suavemente el arma de la mano y la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Se acabó, le susurró al oído, con la voz ronca por la emoción. Se acabó, mi amor, se acabó. Serena enterró el rostro en su pecho y lloró. Las lágrimas brotaron como una presa rota, pero no por miedo o dolor, por alivio, por libertad, porque por fin, después de 4 años huyendo y viviendo con miedo, había escapado realmente del fantasma de su pasado. La comitiva de Gabriel regresó a la mansión justo cuando los primeros rayos del amanecer tocaban el horizonte oriental. El cielo pasó del gris al rosa pálido y luego a un tono naranja dorado, como si el mundo entero despertara tras una larga noche de pesadillas. Serena se sentó en el coche con la cabeza apoyada en el hombro de Gabriel, con los párpados pesados por el cansancio, pero con el espíritu más ligero que nunca. Cuando el coche se detuvo ante la puerta, vio a Rosa esperando en los escalones de la entrada. Rosa tenía la cabeza vendada, pero la sonrisa de su rostro era tan brillante como el sol naciente. Serena corrió hacia ella y la abrazó, y las dos lloraron juntas, lágrimas de alivio y gratitud. Leo se acercó a Gabriel y le dio un breve informe. Ryan había sido entregado al FBI junto con todas las pruebas de sus delitos en Boston, suficientes para encerrarlo durante 20 años, tal vez más. Gabriel se volvió hacia Serena y le tomó la mano. Nunca volverá a tocarte, le dijo, con una voz que transmitía la promesa de un hombre que la protegería a cualquier precio. En la sala de estar, Serena se dio cuenta de que Gabriel había sido herido en el brazo. Una bala le había rozado durante el caos, dejándole un largo desgarro en la piel. Fue a buscar los suministros de primeros auxilios y comenzó a vendarle, moviendo las manos con la misma certeza y destreza que antes. Gabriel la observaba trabajar, con los ojos llenos de amor. Esta vez no solo has curado una herida, dijo cuando ella terminó de vendarlo. Me has salvado la vida. Si no hubiera sido por ese disparo, si no hubieras actuado. Serena le puso los dedos en los labios para que se callara. Nos hemos salvado el uno al otro, dijo. Tú me diste la fuerza para levantarme. Creíste en mí cuando ni yo misma creía en mí misma. Nos salvamos mutuamente, Gabriel. Cuando todo estuvo resuelto, Gabriel llevó a Serena al balcón más alto de la mansión. Desde allí, pudieron ver el amanecer sobre Long Island, con el mar brillando como si estuviera salpicado de diamantes. La brisa del océano los envolvió, trayendo la sal en el tenue perfume de las flores del jardín. Serena se quedó junto a Gabriel, contemplando la belleza de la nueva mañana, y se sintió como si estuviera ante una página en blanco, lista para escribir una historia completamente nueva. Gabriel se volvió hacia ella y le tomó ambas manos entre las suyas. Sus ojos oscuros la miraron con una sinceridad que ella nunca había visto en nadie. Por Serena, dijo, con la voz ronca por la emoción, te quiero. Nunca pensé que podría decirle eso a alguien. Después de que mi madre muriera, después de que mi padre fuera asesinado, pensé que mi corazón también había muerto. Lo congelé. No dejé que nadie se acercara porque tenía miedo de perder algo más. Levantó la mano hacia la mejilla de ella, con los dedos ligeramente temblorosos. Pero tú lo despertaste. Me haces querer vivir, amar, ser mejor. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Serena, pero eran lágrimas de felicidad. Yo también te amo, Gabriel, dijo ella con la voz quebrada. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho. Amo al hombre que toca el piano solo en la oscuridad.
Amo al hombre que estuvo dispuesto a arrodillarse para salvarme. Te amo y tú eres la luz en la oscuridad de mi vida. Gabriel metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo de plata. Serena reconoció el símbolo que había en él, un león alado, el escudo de la familia Corsetti que había visto en la mano de Gabriel la primera noche que lo conoció en el restaurante. No es un anillo de compromiso, dijo él, con una leve sonrisa en los labios. Todavía no, pero es una promesa. Ahora formas parte de esta familia, Serena, para siempre. Pase lo que pase, aunque el mundo nos dé la espalda, siempre tendrás un hogar aquí conmigo. Le deslizó el anillo en el dedo y Serena vio cómo reflejaba la luz del amanecer. Miró a Gabriel, el hombre al que una vez había temido, luego cuestionado, luego comprendido y finalmente amado. Para siempre, repitió, y en sus labios no era una promesa vacía. Era un compromiso desde lo más profundo de su corazón. Se besaron al amanecer, un beso dulce y lleno de promesas, como el comienzo de un nuevo capítulo. Un amor que no era perfecto, pero era real. Un vínculo construido sobre la comprensión, la aceptación y el respeto mutuo. Serena creía que la oscuridad era su destino. Creía que huiría para siempre, que viviría con miedo y soledad hasta el final de sus días. Pero en los brazos del hombre al que el mundo llamaba monstruo, encontró lo que nunca se había atrevido a soñar. Un hogar, un lugar al que pertenecer, un amor verdadero. Y sabía que, sin importar cuántas tormentas pudieran llegar en el futuro, las enfrentarían juntos, uno al lado del otro, para siempre. La historia de Serena y Gabriel nos recuerda que, sin importar cuán doloroso sea el pasado, sin importar cuán profundas sean las cicatrices, aún merecemos amor y felicidad. A veces, la luz proviene de los lugares menos esperados, y el amor verdadero puede sanar heridas que el tiempo no puede. Siempre cree en ti mismo. Nunca dejes que tu pasado defina tu futuro. Y recuerda que cada nuevo amanecer es una oportunidad para empezar de nuevo. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si te ha llegado al corazón, pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte los emocionantes videos que publicamos cada día. No olvides darle a me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares para difundir historias significativas. Nos encantaría saber qué opinas sobre esta historia. ¿Alguna vez has vivido momentos que te parecían imposibles de superar y luego has encontrado la luz? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Siempre queremos escuchar las voces que provienen de lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz y felicidad. Adiós. Nos vemos en el próximo video.